Bienvenido al podcast de Iglesia Arcoiris. Soy el pastor David Pérez y deseo que este mensaje sea de edificación para tu vida. Si quieres conocernos, puedes encontrar más en nuestra página de Facebook Iglesia Arcoiris. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas ver a Dios moverse en tu vida. Antes de que los niños salgan, quiero agradecer a Dios por la vida del pastor Sergio, que ya está con nosotros. Pastor Sergio, un aplauso a Dios por la vida del pastor Sergio, que estuvo un poquito malo. La semana pasada no pudo acompañarnos, pero gracias a Dios, ayer que ya lo vimos, que ya está mejor, gracias a Dios. Sigamos orando por él, sigamos pidiendo por su pronta restauración de su cuerpo. Anoche la esposa de Pastor Fernando Sosa me mandó un mensaje haciéndome saber cómo estaba Fernando. Gracias a Dios hay mucha mejoría, gracias a Dios vemos que Dios está obrando en su vida, aunque poco a poco, pero ya ella comenta que en algún momento que se levanta a caminar por ratos, estaba orando él mismo por su cuerpo, así que gracias a Dios por la vida del pastor Fernando Sosa, así que les pido que sigamos orando mucho por él, amén. Y bueno, hoy estamos de fiesta, porque Belén cumple años. Belén, pueden pasar aquí Belén y sus papás, por favor. 3 años. Oye, qué bonita vienes, Belén. ¿Quién te hizo esos chinos? Vamos a orar por Belén, ¿les parece bien? Hoy está cumpliendo 3 años, Belén. El viernes los cumple apenas. Ya los cumplió. Ok, el viernes los cumplió, así que oramos por Belén. Belén, ¿saben qué significa Belén? Casa de pan. Eso es lo que significa Belén. Y hoy oramos por Belén, por sus 3 añitos que Dios le permite a Belén. Oramos por ella, así como estás sentado, tu mano derecha hacia el frente, y oramos por Belén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la vida de Belén, que hoy le permites cumplir 1 año más de vida, Señor. Gracias por su vida. Gracias, Señor, porque hasta aquí has estado con ella en todo momento. Hemos visto tu mano y tu poder en su vida, Señor, cómo has ido obrando milagro tras milagro, Señor, desde que ella nació. Te damos gracias, Señor, por su vida. Gracias por sus papás. Ayúdales, Señor. Ayuda a Perita y a Marcos para que puedan, Señor, encaminarla por tu camino, que ese es el mejor legado y la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos, Señor, el conocimiento de ti, de tu palabra. Padre, bendícela, guárdala de todo mal, la cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Declaramos que ningún arma que el enemigo forje en contra de ella prosperará, Señor. La bendecimos en la escuela y en todo lugar donde ella se encuentre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Un aplauso al Señor. Gracias a Dios. Ahora sí, vamos a dejar que los niños salgan a sus clases rápidamente. Mientras me acompañas, por favor, con tu Biblia, vamos al libro de Juan. Libro de Juan, por favor, capítulo 6. Es un pasaje muy conocido. Juan 6:35. Vamos a ver desde el versículo 30. Desde el versículo 30 en adelante. Capítulo 6 del libro de Juan. Recuerda que Juan se encuentra en el Nuevo Testamento. Lo encontramos ahí. Encontramos
los evangelios, los 4 evangelios, ¿verdad? De ahí encontramos el libro de Juan. Juan era un discípulo de Jesús y se hacía llamar el amado, ¿verdad? Decía el amado. Es increíble porque cuando Moisés escribe los 5 primeros libros de la Biblia, ¿cuántos sabían que Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia, que se les llama el Pentateuco? Penta por 5, ¿verdad? 5 libros. Y Moisés los escribió: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia los escribe Moisés. Y en el libro de Éxodo, Moisés narra cómo fue que él nace, ¿verdad? En medio de una situación tremenda, porque el rey había dicho que mataran a todos los niños de los israelitas, porque era el rey de los egipcios, y dijo: hay que matar a todos los niños porque parece una plaga, ¿verdad? Estos israelitas se están multiplicando, y empezaron a tener miedo porque dijeron: se están multiplicando y un día se van a levantar en contra de nosotros. Así que el rey de Egipto manda que maten a todos los niños, y de alguna manera es salvado Moisés, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Es una historia muy conocida, como lo meten en una canasta, ¿verdad? Y lo echan al río, y en el río una de las esposas del rey lo ve y lo trae para sí. Pero cuando Moisés narra cómo era él de pequeño, dice que era hermoso. O sea, él mismo se dice que era hermoso, ¿verdad? Que era muy bonito Moisés. Y qué bonito, qué bueno tener esa expectativa de ti, como el caso de Juan. Juan dice que él era el amado de Jesús, el amado de Dios. Así que él se hace llamar el amado. Entonces, cuando Juan está describiendo esta parte de la escritura, déjame decirte que lo hace inmediatamente después, o un día después de que Jesús había multiplicado los panes y los peces. ¿Se acuerdan? Que hasta cierto punto me da un poco de risa, porque cuando Jesús le dice a los discípulos, llegan los discípulos y le dicen: Jesús, no hay para comer y la gente está hambrienta, está necesitada, mándalos ya que se vayan a su casa. Y entonces Jesús les dice: pues denles ustedes de comer. Y hasta cierto punto causa risa, porque discípulos dicen: ¿cómo le vamos a dar de comer a tantísima gente? A ver qué tienen. O sea, ¿se les olvidó traer el pan o qué pasó? Y entonces dice: solamente entre toda la multitud encontramos 5 panes y 2 peces. Y el Señor hace ahí la famosa multiplicación de los panes y los peces, que dice la escritura que alimentaron a 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. ¡Qué increíble! Casi siempre 5,000 hombres hay también 5,000 mujeres. Vamos a hacer un cálculo, aunque siempre hay más mujeres que hombres, ¿verdad? Y niños, o sea, aproximadamente dieron de comer a 15,000 personas, aproximadamente, con esos 5 panes. Y me llama la atención que precisamente hoy oramos por Belén, y Belén significa casa de pan. Hace 8 días el pastor David nos estuvo hablando un poquito sobre este tema, sobre el pan de vida. Versículo 30 de Juan capítulo 6, ¿ya estamos ahí? Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Le preguntan, ¿verdad?, a Jesús, y dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo.
porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo. Di conmigo: he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hay muchas razones por las que yo creo en la Biblia, la palabra de Dios. Esta semana entro al lugar donde compro mi verdura y las muchachas en el mercado son cristianas y siempre tienen su música a todo volumen, y ahora ya pusieron una pantalla y ya ponen ahí, todo el día está enlace puesto. Y me dice una de las muchachas: a ver, pastora, porque saben que soy pastora, y me dice: a ver, pastora, ¿cómo me explica Juan 1:1? Y le dije: ¿qué dice Juan 1:1? Y dice: a ver, usted dígame qué dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así dice Juan 1:1. Y me dice: ¿cómo me explica ese versículo? Porque yo no entiendo. Y entonces le dije: el verbo es la palabra. Entonces cambia verbo por la palabra de Dios, y entonces puedes decir que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Por eso hay muchas razones por las cuales yo creo en la palabra de Dios, en que este libro es real, que no es cualquier cosa. Fue compuesta aproximadamente unos 1600 años por 40 autores, entre 40 y 44 autores, porque los eruditos no se ponen de acuerdo, con un tema central que es Jesucristo. El tema central de toda la Biblia es Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Abre tu Biblia en cualquier libro de la Biblia y cada libro te va a hablar acerca de Jesucristo. Así que la Biblia tiene un tema central. Fue escrita por soldados, por académicos, por pastores, por pescadores, empezada por Moisés, como les nombraba hace un ratito. Fue empezada por Moisés cuando Dios le entregó las tablas de la ley, y terminada en la isla de Patmos por Juan, cuando fue echado a una isla. Juan, el que acabamos de leer. Fue escrita por reyes en palacios, por pastores en tiendas, pero también por presos en la cárcel. Fue escrita. No solo eso, estos 40 escritores, la mayoría desconocidos para los demás, escribiendo en países diferentes y en 3 lenguajes distintos: hebreo, griego y arameo. Separado por 3 veces el número de los siglos que han pasado desde que Colón descubrió América. ¿Era posible para estos autores producir un libro de un mismo tema, a no ser que tras ellos hubiera una sola mente, un diseñador? La Biblia es excepcional en su composición. ¿Cómo es posible que más de 40 autores se hayan puesto de acuerdo para hablar de un solo tema? No solo eso, yo creo en la Biblia y tengo mis razones para creer en la Biblia, porque la Biblia tiene durabilidad. Es el libro más publicado de la historia. Es más vendido durante más de 300 años. Traducida a más de 1200 idiomas. Traducida, imagínate, más de 1200 idiomas por un ejército de traductores.
Las Biblias han sido quemadas por dictadores y prohibidas por tribunales, pero la palabra de Dios continúa hasta este tiempo. La Biblia es excepcional en durabilidad. La han querido tirar, la han querido deshacer y no han podido. No solo eso, yo creo en la palabra de Dios porque tiene profecías que se han cumplido hasta ahora. Las páginas de tu Biblia contienen más de 300 profecías cumplidas sobre la vida de Cristo. ¿Cómo antes se iba a hablar acerca de que Jesús iba a nacer en Belén y que iba a nacer en un pesebre? ¿Cómo se iba a hablar de Jesús y todo lo que iba a venir a hacer en esta tierra? Más de 300 profecías acerca de Jesús cumplidas. Se escribió una amplia biografía de Jesús 500 años antes de que Él naciera. ¿Te imaginas que hoy pasara lo mismo? ¿Te imaginas que hoy encontraras un libro escrito en el año 1800 que predijera la muerte, por ejemplo, de Colosio? Que predijera que un día iba a caer el régimen en Venezuela, que predijera la guerra en contra de Israel o la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué pensarías del libro? ¿No confiaríamos en él? ¿A poco no? Ahora, no solamente eso, ¿por qué creo en la Biblia como la palabra de Dios? Porque la Biblia, la palabra de Dios es aplicable a nuestros días. Pablo dice que la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudar y corregir y para mostrarles cómo debe de vivir. Nos lo dice 2 de Timoteo 3:16. Aplica los principios de la mayordomía a tu presupuesto y verás cómo sales de la deuda. Hoy esta mañana estaba escuchando un testimonio acerca de las primicias. Esta misma semana, hoy esta mañana, mientras estábamos platicando con Edgar, me dijo: pastora, tengo un testimonio que darle. Me habían quitado 5,000 pesos, una deuda que tenía y no me pagaban. Y esta semana me llega un mensaje diciéndome: aquí está tu dinero que te debíamos. ¡Guau! Aplica los principios de Dios acerca del diezmo y de las ofrendas y vas a ver cómo sales de la deuda. Aplica los principios de fidelidad a tu matrimonio y verás cómo vas a tener un hogar más feliz. Aplica los principios del perdón a tus relaciones y vas a ver cómo tienes más paz. Aplica los principios de honestidad a los estudios y verás cómo tienes éxito. Aplica la Biblia y verás que estás de acuerdo. La Biblia funciona. La Biblia es la palabra de Dios. Es el pan de vida. Aplica los principios y tu vida va a ser diferente. Cree en el Señor Jesucristo y te vas a dar cuenta que todo va a cambiar en ti. La Biblia es aplicable hoy en día. Y esta mañana vamos a hablar del pan. El pan de vida. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Y hace Jesús una muestra acerca del maná. ¿Qué era el maná en el Antiguo Testamento? El maná era el pan que caía del cielo. Cuando los israelitas salieron de Egipto libres, que Dios los saca de Egipto, Dios le dice a Moisés: no te preocupes, Moisés, yo te voy a mandar el alimento todos los días. Y era algo increíble, era un milagro que sucedía todos los días.
La Biblia dice que cuando el pueblo se levantaba en la mañana, lo primero que encontraba eran ese pan, el famoso maná que descendía del cielo. No nos dice mucho la Biblia acerca de cómo era, ¿verdad? Pero dicen que era un pan redondo que de hojuelas, nos dice. No sabemos cómo era, pero todos los días Dios les mandaba ese alimento. Y les había dado un mandamiento el Señor: de lunes de domingo a viernes vas a recoger todos los días el pan en la mañana que te levantas. Pero una cosa te digo, no lo vas a guardar, vas a recoger el que te vas a comer. Creo que nosotros como mexicanos no hubiéramos obedecido, ¿verdad? Yo si hubiera ido por otro pancito por si en la noche me daba hambre. Y mírenme que soy bien panera, ¿eh? Si algo puedo decir de mí es que me encanta el pan. Y los que no obedecían, ¿saben qué le pasaba? Se echaba a perder. Al otro día ya no servía. Solamente había un día que podían recoger doble, el día viernes, para que el día sábado no recogieran porque era día de descanso. Y ese día no se echaba a perder el pan. Era el único día que Dios les permitía recoger el doble. Viaja a cualquier lugar, a cualquier parte del mundo, siéntate en cualquier restaurante y te van a servir pan. A donde quiera que tú vayas, vete a Dubái, vete a Grecia, vete a Italia, vete a Canadá, vete a Brasil, en cualquier lugar donde tú vayas te van a servir pan. El pan es universal. ¿Sabes que el pan es primordial? En la pirámide alimenticia es la base principal el pan. Ve a la pirámide nutricional y lo primero que vas a encontrar hasta la punta es el pan. El pan se encuentra en todas partes, ¿sí o no? A veces en forma de bolillo, a veces como un croissant, a veces como, no sé, miles de maneras se encuentra. Una concha con nata. Ay, ya los estoy antojando, ¿verdad? Y déjame decirte que así es Cristo. A Cristo no lo limitan las fronteras. Ningún país pretende ser su dueño. Dime algún país que diga, nosotros somos los creadores del pan. No hay un país en este mundo que diga, el pan es en nuestro país, aquí se hizo. Ningún país pretende ser su dueño. Además, está en todas partes, en todo lugar está. Así es Jesús. Jesús está en todas partes. Jesús es primordial. En el triángulo de tu vida, lo principal es Cristo. Puedes perder cualquier cosa. Puedes perder aún personas en tu vida. Puedes perder dinero. Pero si tú tienes a Cristo, no has perdido nada. Porque Jesús es lo primordial, es lo principal. Además, déjame decirte otra cosa. El pan se come todos los días. ¿Sí o no? Todos los días dices, ¡guau! Oigan, ya se me está antojando y ya no estamos en ayuno. Ahorita me echo uno, ¿verdad? Así que el pan se come todos los días. Todos los días necesitamos a Cristo. Algunas frutas se consiguen según la estación, ¿verdad? Hay frutas que las puedes conseguir siempre, como la manzana, el plátano, en nuestro país estoy hablando. Pero hay frutas que no se consiguen todo el año. Por ejemplo, qué interesante que el tejocote solo se consigue en diciembre y parte de enero. Ahorita ya casi no hay tejocote. Y que todas las
nutrientes que tiene esta fruta. Así que algunos frutos se consiguen según la estación, algunas bebidas solo se preparan para ciertas festividades, como el ponche, por ejemplo, pero no ocurre así con el pan, ni tampoco con Jesús. A Él debemos traerlo a la mesa cada día y Él siempre va a nutrir nuestros corazones, siempre, cada día, no durante ciertos meses o en ocasiones especiales, sino todos los días debemos de traer a Jesús a nuestra mesa. El pan se sirve de maneras diferentes, ¿a poco no? Con mermelada, con mantequilla, ¿con qué? Los cocoles, me decía Sergio, quiero mi cocol. Se puede servir con mantequilla, con mermelada, solito, tostado, ¿verdad? Como sándwich para hot dog. El pan satisface varias necesidades. Así Jesús se adapta para satisfacer nuestras necesidades. Jesús tiene palabra para el rico y para el pobre también. Ayuda al que está enfermo físicamente como el que está enfermo espiritualmente o emocionalmente. Si tu visión es clara, Él te puede ayudar. Y si es borrosa, también te puede ayudar. Jesús puede satisfacer cualquier necesidad. Dice su palabra, yo soy el pan que el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todos comemos todos los días, ¿verdad? ¿Sí o no? Nadie dice, ya comí hace 10 años, ahorita no tengo hambre. ¿Verdad que no? Aunque te malpases, aunque en el día no hayas comido todo el día porque estás trabajando, pero en la noche sí te echas tus taquitos, ¿a poco no? O sea, no conozco a alguien que me diga aquí, hace 10 años que no como y mira que me siento lleno todavía. ¿Verdad que no? Todos necesitamos el alimento todos los días. ¿Por qué? Porque el hambre siempre va a regresar. De la misma manera, el hombre siempre tiene un hambre espiritual, un hambre de sentido de su vida. Déjame decirte, hoy más que nunca he escuchado mucho en consejería gente que me dice, pastora, no sé qué va a ser de mi vida. No sé qué va a ser de mí, no sé qué Dios tiene para mí, no sé qué propósito Dios tiene para mí. ¿Por qué? Porque todos tenemos hambre de sentido. Hay mucha gente que tiene hambre de paz en su corazón. Gente que no duerme, gente que se la pasa con su mente todos los días dando vueltas. ¿Cómo voy a pagar esa deuda? ¿Cómo voy a saldar esto? ¿Cómo voy a ayudar a mis padres? ¿Cómo voy a ayudar a mis hijos o a mi hijo, mi hija? Todos los días tenemos cosas en nuestra cabeza y hoy más que nunca la gente tiene hambre de paz en su corazón. Y por eso no duermes. Y por eso te la pasas o duermes al principio y en la madrugada te despiertas con esos problemas. ¿Cómo voy a pagar la deuda? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Porque hay mucha gente necesitada de paz. Hay mucha gente con hambre de amor. Y por eso venden su cuerpo al mejor postor. Y por eso andan con cualquiera. Y por eso hacen lo que quieren con su vida, porque tienen hambre de amor, hambre de vida. Jesús se presenta con una declaración poderosa: yo soy el pan de vida.
Ahora quiero que entiendas esto, no dice yo soy o yo doy pan, no dice eso, dice yo soy el pan de vida, yo soy el pan. Por eso mucha gente le dice, ay, ¿a poco tú eres el maná que descendió del cielo? ¿A poco tú eres ese maná? Eres un blasfemo, ¿cómo puedes decir eso? Por eso los judíos se enojaron, los fariseos se enojaron cuando hizo esta declaración. Oye, ¿qué te crees tú? ¿Sabes que Dios había mandado hacer un arca, el arca del pacto para el pueblo de Israel? Para que ahí descendiera la presencia de Dios cada año. Cuando el pueblo venía a suplicar el favor de Dios para el perdón de sus pecados. Y dice la Biblia que en esa arca estaba la presencia de Dios, donde no podían entrar nadie, solamente el sumo sacerdote podía entrar. Y dice la Escritura que solamente una vez al año podía entrar a ese lugar. Pero tenía que entrar puro el sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote entraba con pecado, sabes que primero le ponían campanitas en las orillas de sus vestidos, para que cuando caminara escucharan afuera que el sacerdote seguía caminando. Y a la vez le amarraban un lazo para que si moría ante la presencia de Dios porque iba en pecado, la gente lo pudiera sacar de ese lugar. Era un lugar prohibido, no se podía entrar al lugar santísimo. La gente podía entrar al patio donde expiaba sus pecados, donde se sacrificaba un cordero y se derramaba sangre, y en ese momento ellos le entregaban el cordero al sacerdote. El sacerdote derramaba la sangre y el Señor la tomaba como una propiciación por los pecados o perdón de pecados. Entonces el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo. Y había un arca toda de oro completamente, donde estaba guardada por 2 querubines. Y dentro del arca había 3 cosas: los 10 mandamientos, las tablas de la ley que había escrito Moisés, la vara de Aarón que había florecido, y número 3, el maná del cielo. Por eso los judíos, cuando escuchan a Jesús decir yo soy el pan de vida, estaba diciendo Jesús, yo soy ese maná que descendió del cielo para que la gente se pudiera alimentar, para que no tuviera más hambre. Y entonces los judíos se enojan. ¿Qué blasfemia estás diciendo? Pero Jesús está diciendo, yo soy ese maná para que tú nunca más vuelvas a tener hambre. Yo soy ese alimento a tu vida para que te dé un propósito, para que sepas tu propósito. Yo soy ese alimento en tu cuerpo, en tu alma, para que te dé paz. Yo soy ese alimento para que recibas amor. Yo soy ese alimento para que tengas vida y vida en abundancia. Así que el pueblo estaba con hambre, pero estaba confundido. Con hambre, pero confundido. Y Jesús les dice en Juan 6:26, allá adelantito, ustedes me buscan por el pan y cómo los sacié el otro día, por eso me buscan. Así les dice Jesús. Ustedes nada más me buscan porque les di de comer. Y hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día hay mucha gente que solamente busca a Jesús porque Dios te da, porque Él te da. Nos encanta recibir las bendiciones, pero ¿qué cuando Dios te quita algo a alguien? ¿Qué cuando Dios no te sana? ¿Qué cuando Dios no te da lo que estás pidiendo?
Mucha gente busca a Jesús por las bendiciones y no por Él. Y eso es muy triste. ¿A poco no es triste que tus hijos solamente te busquen cuando quieren algo? Y cuando no quieren te contestan mal y te dicen, ¿qué quieres? Ay, déjame en paz, déjame vivir mi vida. Pero cuando quieren algo, ¿qué tal llegan? Ay, mamita chula, preciosa, hermosa, bella. Mamita, no seas mala. ¿No te da coraje cuando tus hijos te buscan nada más por eso? Hoy en día hay mucha gente que solamente busca a Jesús por sus bendiciones. Dame, dame, dame. Y esa es nuestra oración todos los días. Señor, dame, protégeme, ayúdame, cámbiame. Pero realmente no le damos la gloria a Él. No le adoras por quién es Él, por lo que Él es. Te dé o no te dé. Job, después de que le quitó todo, trabajar por el alimento que permanece para vida eterna. Trabajen por el alimento que es para vida eterna. Trabaja en tu salvación, trabaja en tu alma, trabaja para las cosas espirituales. Yo muchas veces les he dicho, lo más importante es Jesús y tu vida espiritual. Sé que tienes trabajo, sé que tienes muchos que estudiar, sé que tienes muchas cosas, pero dale su lugar a Dios, dale el lugar que le corresponde. Cada semana sigue buscando a Dios, ven a la iglesia, congrégate, ora todos los días temprano cuando te levantes, dale el lugar a Dios que le corresponde, trabaja por lo que permanece para vida eterna. Créeme que el carro que tienes no te lo vas a llevar, créeme que los terrenos que tienes se van a quedar ahí. Y lamentablemente al rato es causa de pelea entre los hermanos, entre la familia. Qué triste, qué triste. Trabajemos por la vida eterna. Y a veces le decimos, Dios, un carrito, regálame un carrito, Señor. Un carrito, mira, yo te prometo que si tú me regalas un carrito, yo voy a llevar a algunos hermanos a su casa. Les voy a dar el ray por ese carrito. Y ahí estás, ore y ore. Y el Señor dice, ándale pues. Y luego ya ni te vemos en la iglesia. Porque a veces tienes tantas bendiciones que se te olvida quién te dio la bendición. Había un rey que amaba mucho a su esposa, pero un día su esposa muere. Y amaba tanto el rey a su esposa que le mandó a hacer un palacio para su tumba.
Y dicen que el rey un día estaba supervisando todo, cómo estaba quedando ese palacio para su esposa muerta. Que un día va caminando y se encuentra con una caja y dice: ¿qué es esto que está aquí? Y lo patea: sáquenme esto de aquí. Y se lo llevan. ¿Saben qué era? La tumba de la esposa. Se le olvidó que lo principal era su esposa. ¿Cuántas veces a nosotros se nos olvida? Los judíos recordaban el maná del desierto, pero Jesús les dice: Moisés no dio el verdadero pan. El maná alimentó el cuerpo, no el alma. El maná no venció a la muerte. El maná es una cosa, le dice a los judíos, pero el verdadero pan alimenta. Cristo es el pan verdadero. Escúchame, mi hermano, Cristo es el pan verdadero. Si hoy es la primera vez que me escuchas o la última vez que me escuchas, que no se te olvide que Cristo es el pan verdadero que descendió del cielo, que vino del cielo, que dejó su trono de gloria, que dejó lo mejor, la comodidad, que dejó todo por ti, por mí, que descendió del cielo. Y que hoy en día Él está dando vida a este mundo. Que Él es el que da vida al mundo, que Él satisface completamente. Él es el pan que satisface para siempre. Créeme, mi hermano, ¿no te pasa que a veces dices: ay, tengo un huequito? ¿Verdad? Terminas de comer y dices: o nada más a mí me pasa. Ay, tengo un huequito de postre. Ya te echaste 20 tacos, pero todavía te alcanza para echarte un pancito, ¿no? Con tantita leche, como le gusta al pastor Sergio. Su lechita con su pan. ¿A poco no? Como que dices: ay, tengo un hueco en mi corazón, en mi estómago. Todos tenemos un hueco en el corazón que solamente el pan de vida lo puede llenar. Solamente ese pan de vida lo puede llenar. Ese vacío que tienes, solamente Jesús lo puede llenar. Esta semana, Pastor Porfirio cumplió 5 años de muerto. Qué rápido se ha ido el tiempo. Y platicaba yo con mis hijos que unos días antes pensaba en eso y ay, mi estómago se me revolvía. Y iban llegando los días y ay, mi estómago. Y dije: ya no voy a pensar en eso, pero cualquier cosita que salía, ay, mi estómago. ¿Verdad? Eso que sientes que algo va a pasar o algo pasa, que hasta es normal que lleguemos a pasar. Y le estaba yo diciendo a mis hijos: pero no es un hueco en el corazón, porque el corazón lo llena el Señor. Eso lo ha llenado el Señor en mi vida, en mi alma. Él ha llenado ese vacío que me dejó la pérdida del pastor Porfirio. Pero solamente Cristo la ha llenado. ¿Y sabes cómo la he llenado? Orando, buscando su rostro, llenándome de su presencia, diciéndole que lo amo, diciéndole que Él es lo más importante para mí. Anoche pensaba, hacía mucho frío, y la Biblia dice que 2 son mejor que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo. Y dice la Biblia: y si uno cayere, el otro le levantará, ¿verdad? Así dice. Y dice: y si tuvieren frío, los 2 se calentarán. Hasta por calefacción es bueno casarse, hermano. Cásese, es bueno. Se calientan los 2. Y
Anoche estaba yo diciendo, Señor, caliéntame, abrázame tú, ¿verdad? Pensaba anoche cuando le decía a mi esposo, abrázame porque tengo frío. Anoche le dije a mi Jesús, abrázame, Jesús. Y abrázame bien fuerte que tengo frío. Y me quedé dormida. Porque yo sé que el único que puede llenar ese vacío es Cristo. Es Cristo. Es Cristo, no hay de otra. El pan, todo el pan lleva un proceso. Primero el trigo. Y el trigo se siembra antes de que crezca. El trigo crece en el campo y luego se corta, se aventa, dicen, ¿verdad? Y entonces se convierte en harina. La Biblia dice que Cristo creció como planta tierna en Isaías 53, 2. Uno entre miles en Israel. Después es molido para producir la harina. La Biblia dice que Jesús fue molido y golpeado por nuestras rebeliones. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Herido, quebrantado por nosotros. Después que se convierte en harina, se amasa. Se amasa para producir el pan. Y ya cuando está el pan, se mete en el fuego. La Biblia dice que la ira de Dios vino sobre Jesús por causa de nuestros pecados. La ira de Dios, el fuego de Dios vino sobre Jesús a causa de nuestros pecados. Y esto es lo más interesante. Después de que sale del horno, se distribuye alrededor del mundo. Cristo, ¿sabes qué interesante que eso nos lo deja a nosotros? Que Él hace todo lo que tiene que hacer para hacer el pan. Pero el distribuirlo no lo deja a nosotros. Cada paso es esencial. Cada paso es esencial. Quiero terminar con esto. ¿Me ayuda el grupo de alabanza, por favor? El problema no es el hambre. El problema es dónde buscamos alimento. Y la Biblia dice que muchos judíos y fariseos se ofendieron por esas palabras de Jesús. Se enojaron. Está loco este cuate. ¿Cómo que se cree el pan? ¿Sabes? Jesús no buscaba admiradores, buscaba discípulos comprometidos. Por eso dice que se vayan. Si se ofendieron por esta palabra, el pan no se mira solamente. El pan no se pone en una vitrina y ahí lo vemos, ¿verdad? Hasta que se te cae la baba y dices, ay, ¿a qué sabrá? ¿Verdad que no? ¿Qué hacemos con el pan? ¿Qué hacemos con el pan? El pan no se guarda, se echa a perder. El pan se come. ¿Sí o no? A Cristo no lo metas en una vitrina. A Cristo no lo metas solamente los domingos. A Cristo no lo metas solamente cuando tienes problemas. A Cristo no lo metas solo cuando tienes necesidad. A Cristo no lo metas solo cuando lo sientes. Cómetelo. Cómete el pan de vida. Hazlo tuyo a tu alma, que sea ese alimento que estás necesitando. Yo te decía hace rato, ¿por qué estás pasando por depresión? ¿Por qué estás pasando por esas situaciones difíciles? Acércate a Jesús, el único que puede saciar tu vida y llenarlo. Llénate de Jesús. ¿Qué significa comer a Jesús?
creer en Él. Creer en Él a pesar de las circunstancias. Creer en Él aunque no lo sientas. Creer en Él a pesar de lo que estás viviendo. Creer en Él, eso significa comer a Jesús. Depender de Él en tu vida. Señor, hoy te entrego mi vida esta mañana. Señor, te entrego mi día. Yo no sé por lo que voy a pasar, pero estoy en tus manos. Eso es comer a Jesús. Eso es saciarte de Él. Es vivir unido a Él. Que lo que te duele, le duele a Él, te duela a ti. Que lo que a Él le preocupe, aunque no le preocupa nada a Jesús, te preocupe a ti. Que lo que a Él le duela a ti, te duela también. Vivir unido a Jesús. Vivir pleno en Jesús. No basta con saber de Jesús. No basta con saber de Él. Hay que recibirlo en el corazón. Déjame decirte algo, en la cruz nosotros merecíamos morir. Tú y yo lo merecíamos. Nadie de los que estamos aquí podemos decir que somos santos. Merecíamos morir. Pero Cristo se dejó quebrantar, molido por nuestros pecados. La Biblia dice en Isaías, de tal manera se desfiguró su rostro que ni siquiera sabían que era Él. Hinchado totalmente, herido por nuestras rebeliones. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que Él se entregó por amor. Por amor a ti. Porque te ama. Quizás tus papás nunca te amaron. Jesús te ama. Quizá la gente que te rodeaba, estabas esperando algo de amor. Déjame decirte, Jesús te ama. Jesús te ama tal y como tú eres. Jesús te ama. Y se dejó quebrantar para darnos vida eterna. ¡Ay, qué bendición! Hoy soy libre por Jesús. Hoy tengo a Jesús en mi vida. Y eso es lo mejor que podemos tener. Yo te he estado diciendo, nada te vas a llevar, mi hermano, a la tumba. Te lo prometo que nada. He estado ante miles de funerales, te prometo. Tengo casi 40 años de cristiana y he visto muchos funerales, a lo mejor he exagerado miles, pero en ninguno alguien se ha llevado algo, solo lo que se llevan puesto. Y también he estado con mucha gente que está a punto de morir y no he escuchado una sola vez que digan, tráeme mi carro, tráeme mi Rolex, por favor, que me compré. Tráeme mis Gucci. ¿Sabes lo que dicen? Quiero que esté aquí mi familia. Lo más importante. Nada nos llevaremos, hermano. Nada te llevarás. Solamente a Cristo. Y Cristo vale la pena. La vida con Cristo vale la pena. Aleluya. Ponte de pie esta mañana. Mi pregunta esta mañana para ti es, ¿de qué te estás alimentando espiritualmente? ¿De qué te estás alimentando? ¿Facebook? ¿TikTok?
¿De qué te estás alimentando? ¿Series en la tele? ¿De qué te estás alimentando? ¿Buscas a Jesús solo por lo que te da o por quién es Él? ¿Estás viviendo de migajas cuando Cristo ofrece pan abundante? ¿Qué estás viviendo en este tiempo? Cierra tus ojos. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy es un buen momento para hacerlo. Y le digas: Señor, sáciame. Llena esos vacíos que hay en mi corazón, Señor. Lléname. Vamos, dile: lléname, Jesús, lléname. Lléname. Lléname de ti. Sacia mi hambre, Señor. Sáciame de ti, Señor. Quiero de ti. Quiero más de ti. Quiero menos de mí y más de ti, Señor. Te anhelo. Te anhelo. Déjame decirte algo. Quien se alimenta de Él tiene vida, tiene propósito y tiene una esperanza eterna. Tú y yo tenemos vida. Tú y yo tenemos propósito. Y sobre todo tenemos una esperanza eterna. Mi hermano, si no nos vemos aquí, nos vemos allá. Así se despedía cada semana un pastor. Mi hermano, gracias por estar aquí en esta reunión, decía. Pero si no nos vemos aquí, dentro de 8 días nos vemos allá, en el cielo. Tenemos esperanza eterna. Vamos, dale un aplauso al Señor. Gracias por escuchar nuestro podcast de Iglesia Arcoíris. Si quieres ser parte de nuestra comunidad o quieres saber más de nosotros, te invitamos a seguirnos a través de nuestra página de Facebook, Iglesia Arcoíris. También te invitamos a seguirnos y compartir este mensaje, que seguro no solamente será de bendición para ti, sino para alguien más. Espero verte pronto. Dios te bendiga.